buenos días para todos ustedes. Un saludo de parte de la familia, de mi esposa Patricia, de mis hijos, Melissa, Willy Samuel, de mi nieto que está por ahí, Ian Mateo. También un saludo de mi mami, Cleo, de mis hermanos, John, Norman y Eric. Siempre es un gusto para nosotros poder estar aquí. Agradezco la invitación de nuestro pastor. Estoy muy agradecido por su vida, por su familia y por la vida de cada uno de ustedes que siguen siendo parte de la familia de Dios y de nuestra familia, porque somos parte de esa gran familia. Para quienes no nos conocen, son 24 años que estamos ya allá en Sucre. Vivimos allá, me fui inicialmente por motivos de trabajo, pensaba que íbamos a estar como los israelitas en el desierto al principio solo por algunos años, ¿no? Es más, todas las veces que veníamos de vacaciones, aquí el pastor nos decía, ¿cuánto cuesta su pase, no? Para poder volver a La Paz. Pero hemos encontrado bastante paz también allá, gracias a Dios. Y en todos estos años debo compartir con ustedes que Dios ha sido fiel, pese a que muchas veces nosotros tambaleamos, pero Él ha sido constante, su palabra es firme, fiel y verdadera. Estuve oyendo esta mañana temprano, en la madrugada, a veces me despierto por algún motivo y me pongo a escuchar la BBN. Así que como buen comunicador hago publicidad para que ustedes también escuchen. Aquí es 102.1. 102.1, entonces escúchenla. Y esta tarde a las 4, por ejemplo, van a tener la lectura de la Biblia, ¿no? Y se van a leer los últimos capítulos de Apocalipsis. Y algo que uno encuentra en esos últimos capítulos y que se repite varias veces es, le dice a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y así es la palabra de Dios, esa palabra nos ha sustentado. Tuve la oportunidad de estar no solamente en la docencia en San Francisco Javier en la carrera de Comunicación Social, que continúo con esa labor, sino también estuve en la dirección de carrera del 2002 al 2006 e interinamente en varias oportunidades. Cuando terminaba mi gestión el 2006, después de 4 años en la dirección de carrera, un amigo mío, Kjell-Einar Barret, noruego, él que ya no está entre nosotros, él me decía, Willy, ¿qué vas a hacer cuando termines tu gestión? Porque no hay reelección. Bueno, ahora las cosas parece que están cambiando un poco, ¿no? Entonces le dije, no sé, Dios sabe. Y se presentó justo la Asamblea Constituyente. Y Dios permitió que fuera parte de esa asamblea. Fue realmente un reto. Y debo admitir, no se obtuvo el resultado que esperábamos como país. Y en alguna medida me siento cómplice también de todo lo que ha pasado después. Pero una gran lección que obtuve fue, solo Dios puede ayudarnos. Y nuestras oraciones por el país deben ser constantes, por nuestras autoridades, por la iglesia, porque realmente seamos la luz y la sal que el Señor desea aquí en Bolivia. Quiero compartir a propósito de esa época un libro que para mí es precioso porque ha sido un bálsamo, así como mi mami me decía cuando asistíamos aquí a la iglesia y el pastor todavía se esforzaba para levantarnos, para alzarnos en sus hombros, a mis hermanos y a mí. Me decía, tienes que leer salmos, y yo le decía, me parece poesía cursi, ¿no? Muy anticuada. Y no sé si es que los años han pasado y ya estoy en la línea de los antiguos, pero me encanta el libro de los Salmos. Pero en ese tiempo, en el tiempo de la asamblea, Deuteronomio ha sido un libro precioso para mi vida. Y quiero compartir con ustedes, como tengo bastante tiempo, todo el libro de Deuteronomio. Y si no les convence la prédica, pues mi mentor está aquí, así que saben de quién es parte de la responsabilidad. Vamos a ir a Deuteronomio entonces.
No sé si está en la presentación. ¿Sí? La palabra Deuteronomio en el griego, en el hebreo se han hecho diferentes traducciones. En el griego se dice que significa repetición de la ley. En el hebreo sería más bien una copia de la ley. De todas maneras, para ponernos en contexto, quizá podemos quedarnos como la segunda ley, ¿no? Se vuelve a dar la ley. Ustedes saben que en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Y en Deuteronomio 5 se vuelven a repetir los 10 mandamientos. ¿Por qué? Para entrar un poquito en contexto, ustedes saben que este es el quinto libro del Pentateuco. Se le atribuye la autoría a Moisés. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estoy como pastor en una iglesia allá en Sucre. Dios me ha dado ese privilegio. Ya son un poco más de 3 años. Y justamente este amigo del que les hablaba, que me preguntaba, ¿y qué vas a hacer después de la dirección de carrera? Pues bueno, y se presentó esta posibilidad de la Asamblea Constituyente. Él fue a invitarme para ser pastor de la congregación allá en Sucre. Y yo le decía, bueno, tú sabes, tengo estudios, ¿no? Teológicos, gracias a Dios, mi madre nos inculcó desde niños la lectura de la Biblia. Sin embargo, déjame pensarlo. Pero yo debo admitir que tiempo antes de que él viniera junto a la directiva de esa congregación, Dios había puesto en mi corazón: tienes que presidir una iglesia, tienes que ser pastor de una iglesia. Y yo decía, no, estoy ocupado, no tengo tiempo, ¿sí? Sin embargo, volvieron ellos. Entonces les dije, hagamos lo siguiente: tómense por lo menos un par de meses, ¿no? Yo hasta agosto no voy a poder. Así que busquen una persona que pueda estar tiempo completo de pastor. Eso es lo que les conviene a ustedes. Yo estoy trabajando en la universidad. Y al cabo del tiempo, lamentablemente, no encontraron una persona, pero Dios tiene sus caminos. Y Él permitió que estuviera como pastor allá, solo que el inicio fue tremendo, porque el primer culto que celebré fue en el velorio de este amigo que vino a hablarme para que fuera pastor de la congregación. Ya se pueden imaginar, no podía articular palabra en ese momento, era muy complicado, ¿no? Pero Dios ha obrado de tal manera que esté ese tiempo ahí sirviéndole en Sucre, y ahora tengo este privilegio de compartir con ustedes. Volviendo a la publicidad, esta es una colección de libros que probablemente los conocen. La colección se llama Vidas con Legado. Y deben haber como unos 20 libros. Son biografías de personajes cristianos desde el 1800 hasta nuestra época, ¿no? Esta es de un corredor norteamericano, italiano, Luis Sampierini. Se llama Imbatible, creo que también hay la película, ¿no? Y él cuenta en parte, no les voy a contar todo, pero en parte él dice, había estado como prisionero en Japón. Y conoció al Señor porque alguien le compartió, su esposa lo llevó a la iglesia, estuvo en una conferencia de Billy Graham y ahí se convirtió. Poco después Billy Graham lo llama y le dice que quiere que comparta su testimonio ante las multitudes. Antes de él estaba hablando otra persona y esa persona le decía, Dios quiere que, les decía a todos los que asistieron a ese estadio, donde debía ser como unas 40,000 personas, Dios quiere que vayamos y hablemos en distintos lugares, compartamos el Evangelio. Y una de las cosas que dijo y desafió a la multitud en ese momento, este predicador, fue, tenemos que ir a Japón.
Y ustedes pónganse a pensar, para alguien que ha estado como prisionero en Japón, que ha recibido unas torturas indescriptibles, ¿no es cierto? Una de ellas simplemente les describo. Tenía que ir a limpiar el corral de los cerdos, ¿no? Y luego el guardia le pedía que limpiara sus botas, sus zapatos, con su lengua, después de haber salido de limpiar el chiquero aquel. Entonces él había quedado con un odio para los japoneses, ¿no? Y escucha ese desafío, ¿no? Tenemos que ir a compartir el evangelio. ¿Y por qué vamos solo a Europa? ¿Por qué no vamos a Japón? Y Dios le habló también a su corazón y él dijo, sí, creo que debería ir a Japón, pero es una idea muy loca, así que mejor dejo pasar, ¿no?, el asunto. Cuando terminó el mensaje, él estaba yéndose a su cuarto y se acerca una persona y le dice, quiero entregarle esta ofrenda de $500 porque Dios me ha dicho que usted va a ir a Japón a compartir el evangelio. Y él entonces dijo, Dios, si realmente estos $500 deben ser para el pasaje para ir a Japón, entonces quiero que me lo confirmes. Se fue a su cuarto y pocos minutos después tocan la puerta. Era un par de jovencitos y la jovencita toma la iniciativa y le dice, señor Luis Samperini, Dios nos ha hablado y nos ha dicho que tenemos que darle este dinero para que usted vaya a Japón. No hay persona más indicada que usted, que conoce las costumbres japonesas, para que vaya allá, ¿no? Y uno tiene que estar atento a la palabra de Dios. Y lo que pasaba en esta época era que Moisés tenía que delegar, ¿no es cierto?, la responsabilidad a Josué. Ya era la nueva generación, porque saben que ustedes, la anterior generación tuvo que vagar ¿cuántos años? 40 años en el desierto. Y es necesario entonces recordarles nuevamente la ley, la palabra de Dios. Y de ella vamos a ver ahora. Vamos a orar antes. Amado Dios, agradecido por el privilegio de estar aquí en tu casa, gracias por mis amados hermanos, por cada una de las familias que están en este lugar. Sé tú poniendo tus palabras en nuestras mentes y corazones y permite que salgamos edificados, bendecidos, dispuestos a bendecir a quienes están a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por tu amor por nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Quiero que vayamos entonces a la primera presentación, que es Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 1. Dice, yo sé que para los que están atrás el decorado no contribuye para poder ver, pero por lo menos los del frente van a aprovechar. Dice así la palabra de Dios, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Lo que Moisés está compartiendo entonces con el pueblo que sí va a pasar a la tierra prometida son estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos. ¿Y quién mandó? Lo he subrayado, utilizo colores para que podamos enfatizar algunos aspectos, ¿no? Dice, Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y así debería ser nuestra atención siempre que el pastor está delante o siempre que abrimos la palabra de Dios, que recordemos que esa es palabra de ¿quién? Palabra de Dios. Dios es el que ha mandado todo lo que estamos leyendo ahí en su preciosa palabra. Si nos encontráramos personalmente, cara a cara, como ocurrió con Moisés, ¿no es cierto? El libro de Deuteronomio termina así. ¿Quién o qué profeta como Moisés que vio a Dios cara a cara? ¿Y qué decía el resto del pueblo mientras él estaba en el monte recibiendo los mandamientos?
no queremos acercarnos, no sea que perezcamos. Es más, dice que cuando bajaba, después de haber estado en la presencia de Dios, la gloria de Dios llenaba su vida de resplandor, ¿no? Al punto que tenía que cubrirse. Y a veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, o sea, no pensamos que Dios es el que está hablándonos y no tenemos ese respeto, esa atención. Dios es el que está mandándonos. ¿Y para qué? Para que pongamos por obra. Leemos en Santiago, ¿no es cierto? Dice que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque de lo contrario nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cuántas veces en la escuela, el colegio, la universidad, los maestros nos han dicho, ¿no es cierto? No copies, no hagas trampa, porque no me estás engañando a mí, dice el maestro, ¿no? Te estás engañando a ti mismo, porque después, llegado el momento, no vas a poder resolver un problema que se te presente como este, porque no vas a tener los conocimientos, están en tu chanchullo, ¿no? En tu papelito. Y eso es lo que pasa, a veces escuchamos, pero no aplicamos a nuestra vida. Y recuerda ahí entonces, Deuteronomio nos dice, es para que pongamos por obra esta palabra que atentamente debemos escuchar de parte de Dios. Continúa diciendo en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios. Estamos terminando este año, vamos a comenzar un próximo año y yo sé que la mayoría de nosotros tenemos planes, ¿no? Y cada nuevo año pensamos en que va a ser mejor que el anterior. Para que así sea, debemos comenzarlo temiendo ¿a quién? A Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Que es el principio de la sabiduría, ¿cierto? Significa amarle, obedecerle, servirle. Eso es temer a Dios. Como un hijo que cuando su padre viene y él ha hecho algo malo, ¿le teme o no le teme? Le teme, pero sabe que su padre es amoroso, que cuida de él, que quiere lo mejor para nosotros. Es interesante que el mandamiento que hace la transición, ¿no?, entre los mandamientos referidos a nuestra relación con Dios y los mandamientos, los otros 6 que vienen después referidos a la relación nuestra con nuestros semejantes, comienzan ¿con quién? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque son la autoridad que Dios ha delegado ahí en el hogar. Y si nosotros comenzamos a honrarlos, el resto de los mandamientos vamos a poder también respetarlos. Es la autoridad de Dios en principio, pero la autoridad que Dios ha puesto en el hogar son los papás. Y razones lógicas para respetar a los padres hay muchas, ¿no? Nos aman. ¿Hay alguien que nos conozca mejor que nuestros papás? No, ellos nos conocen bien. Saben nuestras aptitudes, saben qué es lo que nos conviene. Así que Dios, creo que no solamente creó este universo pensando en nosotros, sino que dio esos mandamientos exactamente sabiendo lo que nosotros necesitamos. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y yo les digo a los jóvenes cuando puedo conversar con ellos en los colegios, en la universidad, les digo, no hay nada más valioso que tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Ese es el verdadero secreto del éxito. Mi salmo favorito es el Salmo 37, los versículos 3 al 6. Y ahí dice, confía en Jehová y haz el bien. Y si solo nos quedamos con eso, ese va a ser el secreto del éxito para el próximo año. Confía en Jehová y haz el bien. Aquí dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando, ¿cuántos de sus estatutos? Dice el versículo 2. Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. No solo para nosotros, y esa es la tarea que tenemos como papás, de compartir con las nuevas generaciones, hijos, nietos, que no hay nada más importante y valioso en la vida. Si el tiempo nos alcanza, veremos cuando David estaba en el lecho de muerte, ¿no? Lo llama a Salomón. ¿Y cuáles son las palabras que le dice? No le dice, vas a tener cuidado con los ahorros, ¿no? Ten cuidado con la bolsa de valores de Israel, ¿no? No. ¿Qué le dice?
teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Y Salomón, cuando escribe Eclesiastés en el último capítulo, Eclesiastés es un libro que, por cierto, hay que leerlo de principio a fin, ¿no? Porque uno puede quedarse a veces con algunos de los versículos que están ahí y utilizarlos mal. Pero al final dice, el fin de todo el discurso oído es este, ¿qué? Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, esto es lo que le conviene al ser humano. El pastor Adrián Rogers en la BBN, ustedes pueden escucharlo en las mañanas, ¿no? 9:30 y en las noches a las 8:30 de la noche, ¿sí? De lunes a viernes. Él dice, si nosotros pudiéramos entender la mente de Dios, sabríamos que como un Padre amoroso, Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que nos conviene? Seguir la voluntad de Dios, escuchar su palabra. Y es lo que nos está diciendo aquí también Deuteronomio 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Todos los días. Y creo que uno de los propósitos que deberíamos hacernos ahora que estamos terminando este año y vamos a comenzar uno nuevo, y es algo que Dios nos ha dado para administrar el tiempo, ¿no? Es emplearlo leyendo cada día, meditando en la palabra de Dios. Si hacemos una autoevaluación, ¿cuánto tiempo hemos invertido en leer la Biblia cada día? Quizá muy poco. No vamos a contestar en voz alta para no avergonzarnos, ¿no? Pero que sea un propósito para el próximo año. Todos los días de tu vida. El salmista, ¿no? Dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está, entonces, ¿qué necesitamos para el próximo año? Poner nuestra confianza en Dios, cumplir, escuchar todo lo que Él nos dice a través de su palabra. Vamos al siguiente cuadro, versículos 3 al 5. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo se debe amar a Dios? Dice, no medias tintas, ¿no? Con todo nuestro ser. Quizá es otra evaluación que deberemos hacer ahora. Quizá no le dedicamos mucho tiempo al estudio de su palabra, a la meditación de su palabra, porque realmente no estamos amando a Dios con todo nuestro ser. Cuando uno ama a alguien, ¿no le gusta pasar tiempo con ese alguien? ¿Sí? Y no es suficiente el celular, no es suficiente el teléfono. ¿Qué quiere uno? Estar ahí con esa persona, ¿no? Así deberíamos también nosotros pasar tiempo conociendo a Dios y tener que compartir con otros. Dice, oye, repite el versículo 3, el versículo 4, y hemos leído también en los versículos anteriores, creo que no hemos leído el 1, pero ahí comienza diciendo, ¿no? Y eso está ahí escrito en hebreo, dice Shema. Shema quiere decir, oye, escucha, ¿no? Atiende, presta atención. Shema. Eso es lo que significa oye. Shema Israel. Oye Israel, escucha Israel. Y nos lo dice a nosotros. Quizá en este año no hemos estado escuchando a Dios. O no lo hemos hecho suficientemente. Escuchemos a Dios. Dice, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Si tenemos el privilegio, como mis hermanos y yo, de tener
Una madre que desde niños nos ha inculcado la palabra es una gran bendición. Pero quienes están comenzando su vida cristiana tienen el reto de inculcar a las nuevas generaciones. Vamos al siguiente, por favor. Versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde deben estar estas palabras? En nuestro corazón. Cuando uno lee el episodio de el nacimiento del Señor Jesús, ¿no? Al terminar Lucas 2, uno ve las actitudes de las personas que estaban ahí junto al Señor en el pesebre. Dice que todos los que estaban ahí se asombraron, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros podríamos hacer cuando escuchamos que alguien nos comparte, como los pastores que vienen y dicen, hemos visto una hueste, ¿no?, de ángeles celestiales que cantaban y adoraban a Dios y nos decían, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Todos dicen que se asombraron. Y asombrarse es algo quizá natural. Pero el siguiente versículo dice, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Creo que no solo tenemos que asombrarnos ante la palabra de Dios, sino tenemos que guardarla en nuestro corazón. Cuando un médico da el acta de defunción, generalmente dice o determina que alguien ha fallecido, su corazón ha dejado de latir, de funcionar, ¿no? Esa es la causa de la muerte, ¿no? Ya no está funcionando el corazón. Ya no hay signos vitales y ese es el principal. Lo que quiere decir que en alguna medida es en ese lugar más importante que nos da vida y que da vida a todo nuestro ser. Ahí debería estar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué más leemos en este pasaje? Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Algo que me olvidaba, dice, estarán sobre tu corazón. Y algo que me lleva a pensar eso de sobre tu corazón. No solamente que estén allí, ¿no?, y afecten a toda nuestra vida, sino que están por encima de cualquier otra cosa. Están sobre, ¿sí? A veces tenemos nuestra prudencia, nuestra inteligencia, los consejos de los amigos, especialmente para los adolescentes, ¿no es cierto? Y cuando un adolescente pide consejo a un amigo, ¿qué consejo le va a dar el otro adolescente? El mismo que podría darse uno mismo, porque está tan perdido como él, ¿no es cierto? Sobre cualquier otro consejo, ¿qué consejo? El de Dios. ¿Qué mandamiento? El de Dios. Dice, y hablarás de ellas, dice, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y eso creo que pocos hacemos, ¿no? Y quizá haciendo esta autoevaluación, deberíamos hacer con mayor frecuencia, que no sean nuestros consejos solamente, ¿no? No olvides de llevar tu celular, le decimos a nuestro hijo, para poder controlarlo, ¿no? Cuando en realidad deberíamos decirle, confía en Dios, ¿no? Un predicador solía decir, y me gusta repetirlo porque creo que tiene mucho sentido, es, no debemos enseñar a nuestros hijos a ser independientes. Siempre tienen que ser dependientes. Bueno, en nuestro medio parece que hasta bastantes años somos dependientes, ¿no? Pero no se refiere a esa dependencia económica o que van a estar bajo el mismo techo, sino dice que como padres pasemos la dependencia de nuestros hijos de nosotros a depender ¿de quién? De Dios. Que ellos siempre dependan ¿de quién? De Dios. Y por lo menos las dos ventajas que van a tener. Uno, van a saber que si están en momentos de aflicción, tienen en quién confiar, a quién acudir. Y lo segundo, si hacen algo malo, saben que tienen que rendirle cuentas ¿a quién? A Dios. Entonces, que dependan de nosotros, pero ante todo que dependan de Dios. El Salmo 119, 97
¿Alguien lo tiene a mano? Salmo 119, 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces vemos ahí, por ejemplo, que aunque no se identifica al autor del Salmo 119, yo pienso que es David, porque encuentro mucha relación, mucho parecido con el Salmo 19, que es de su autoría, ¿no? Al hacer referencia a la palabra de Dios. Pero lo que nos dice es, cuando uno ama la ley de Dios, entonces va a estar dispuesto a meditar en ella, ¿cuánto tiempo? Todo el día, ¿no? Y no es suficiente con llevar nuestra Biblia a mano, que ahora es más fácil, ¿no? Con la tecnología se la puede llevar en el celular, sino que podamos estar pensando en ella. Y si alguien nos pide un consejo, ¿de dónde vamos a sacar el consejo? De la palabra de Dios. Versículos 8 y 9 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Eso habla de que en nuestras acciones, ¿no? Lo que hagamos, o lo que pensemos, lo que veamos. Esta es la civilización de la imagen, ¿no? Vemos muchas cosas ahora a través de la televisión, el internet, que sean guiadas esas miradas, esos pensamientos por la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que no deberíamos permitir que entren a nuestra mente, hermanos. Especialmente, se los digo a los adolescentes, a los jóvenes, mantengan su mente limpia. Llénenla de la palabra de Dios. Una mente ocupada, ¿no?, en las cosas de Dios no va a tener tiempo para estar pensando en otras cosas. Dios no nos ha dado la posibilidad de pensar en dos cosas al mismo tiempo. O ustedes pueden. No se puede, ¿no? Entonces, si estamos pensando en la palabra, difícilmente vamos a dar cabida a otras cosas. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué cosas tenemos ahí como pósters, ¿no? Yo recuerdo cuando mis niños eran pequeños, a mi esposa le gustaba un cantante nacional. Y entonces yo le regalé un disco. Y no voy a decir de qué disco porque se van a dar cuenta de nuestra edad. Y el disco traía un póster. Entonces ella puso ahí y mi hija decía, ese es mi tío, decía. Era un cantante simpático, así que estaba bien, ¿no? Y mi hijo tampoco quiso quedarse atrás, ¿no es cierto? Entonces consiguió un póster de Michael Jackson y decía que ese era su tío. Sí. Pero ¿qué cosas ponemos en... Cuando se refiere aquí al poste de la casa, por ejemplo, está haciendo referencia, ustedes piensen, para poder sostener el techo, generalmente tenían que tener un poste en el medio, un pilar en el medio, ¿no? Entonces es un lugar bien visible, no en cualquier lugar. O en las puertas, ¿no? Siempre uno va a atravesarlas para entrar o salir. Así que uno tiene que estar atento a lo que hay allá. En lugares visibles, que coloquemos, ¿qué? Dice, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Hay pasajes que les encantan, imprímanlos ahora que tenemos la posibilidad de tenerlos en la computadora y ponerlos por escrito y pongámoslos ahí visibles. Y podemos cambiarlos constantemente, ¿no? Pero esa es la recomendación. Vamos a la siguiente, por favor. El capítulo 8, versículos 1 y 2. Una vez más insiste en el capítulo 8 de Deuteronomio y dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Estoy en el 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué debemos cuidar? Dice entonces, de poner por obra su palabra. Poner por obra su palabra. ¿Y cuáles son las ventajas? Para que vivas. Dice que nosotros hemos nacido por la palabra de verdad.
no solamente está hablando de la vida física, también tenemos la vida espiritual, porque ahí está el Evangelio de verdad. El Señor Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y seas multiplicado, y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y cuando Dios dice algo, lo cumple. ¿Y ven todas las cosas buenas que dice que iba a hacer por su pueblo? Dios ha cambiado. Es más, el nombre Jehová, Yahvé, ¿qué significa? Yo soy. ¿No? No es yo era, sino es yo soy. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es Jehová. Dice versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Ahora, a veces nos acordamos y queda en nosotros, yo por lo menos como profesor, y quizá alguno de ustedes comparte la experiencia, ¿no? Me acuerdo de mis buenos alumnos, pero también me acuerdo de mis malos alumnos, ¿no? De aquellos que, uno ya no sabe qué hacer con ellos, ¿no es cierto? Y aquí está diciendo, entonces te vas a acordar de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Quién los había llevado? Dice Dios. Este año, ¿quién nos ha traído hasta este momento? Dios. Y dice, y uno no puede entender, afligirte para probarte. ¿Han pasado aflicciones? ¿Han pasado pruebas? ¿Estamos pasándolas? ¿Dios se ha desentendido? ¿No tiene el control? No, Él está ahí. No nos gustan, ¿no?, las pruebas. Es más, si algo no me gustaba en la escuela, el colegio y la universidad eran las tareas y los exámenes, ¿no? Pero son necesarios. Y ahí dice, ¿no?, para saber lo que había en tu corazón. ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién confías? Vamos al siguiente, versículos 3 y 4. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Ante el problema, la respuesta. ¿Quién la dio? Dios. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Yo debo admitir, ¿no?, me confieso ante ustedes, que muchas veces llego a casa con un hambre y digo, gracias a Dios, y mi nieto contesta, amén, y comenzamos a comer. Sin embargo, deberíamos tomarnos el tiempo para agradecerle a Dios. E inclusive sería lindo, ¿no? Varias veces he intentado poner esos papelitos con versículos, ¿no?, que se suelen ofrecer a la venta. Hay cartulinas con versículos impresos para que uno pueda leer y acordarse que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y leer aún antes del almuerzo, meditar o por lo menos leer un versículo. No nos olvidamos de comer, porque nos olvidamos del alimento espiritual. Versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Se pueden poner a pensar a qué punto llega el cuidado de Dios para la vida de sus hijos? Estaba pensando en que no habían tiendas en el desierto, no podían cambiar de ropa. Así que sus vestidos, un milagro, duraron ¿cuánto tiempo? 40 años, ¿no? Y sus pies, ¿no? ¿Cómo molestan los pies hinchados, no? ¿Han caminado alguna vez así bastante, conociendo algún lugar, no? Cuando habla de acordarse de lo que Dios hizo, Dios me permitió escribir un librito, y a ver si puedo, mando algunos después. Pero con las cosas que Dios hizo en mi vida, para testimoniar a las personas de cómo Dios cuida de nosotros.
Pero algo que no está en el librito y que pasó este año en mi vida fue, la última vez que fuimos a pedir visa con mi esposa y mis hijos para poder ir a la boda de mi cuñada en Estados Unidos, nos negaron. Nos dijeron, solamente les vamos a dar a su esposa y a usted. Los niños se quedan. Y en parte se explica porque lo que ellos quieren es que haya un motivo para volver, ¿no es cierto? Entonces, más bien yo le digo, bueno, mire, va a ser difícil que mi esposa y yo vayamos, entonces, ¿por qué no le da más bien mi visa a mi hija, no? Puede ser que vaya mi hija con mi esposa. Entonces, me dicen que no suelen hacer eso, pero accedieron, ¿no? Y le dieron a Patricia y a mi hija. Y yo salí algo molesto porque teníamos planes hechos ya. Y le digo a Patricia, no voy a volver a venir a tramitar la visa hasta que no me inviten. No pienso pagar, ¿no? Y de pronto este año se presenta una reunión de comunicadores en Miami. Y me llama un colega con el que trabajamos, un colega noruego, y me dice, Willy, ¿te animarías a ir al Congreso a Estados Unidos? Todo pagado. Y fui a pedir la visa, me hicieron un par de preguntas, ¿no? Me dieron y fui. Y estuve 20 días allá. Y yo digo, Dios es grande, ¿no? Y a veces uno piensa en que, bueno, es un viaje a un país y ya, ¿no? Pero aquí está hablando de los pies hinchados, de cosas como Dios responde aún a nuestras oraciones o a los anhelos de nuestro corazón. Siguiente pasaje, por favor. ¿Qué dice Eclesiastés 7:14? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y yo lo entiendo eso como, en otras palabras, ¿habrá algo más importante que poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios? Sean momentos buenos o momentos malos. Nuestra pregunta en momentos malos es, ¿por qué? ¿No? O, en todo caso, ¿por qué a mí? ¿No? Y quizá una pregunta adicional que deberíamos hacer es, ¿para qué? Dios, ¿qué quieres enseñarnos? ¿No? ¿Qué he estado haciendo mal? ¿Qué debo corregir? Perdón, no sé si me estoy excediendo en el tiempo, ¿no? Espero que no sea como en esa iglesia que el pastor preguntó, ¿cuánto tiempo tengo? Todo el tiempo que usted quiera, nosotros a las 11:30 nos vamos. El siguiente pasaje dice, estamos todavía en el capítulo 8, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Ahora, ojo, recuerden la historia de Job, ¿no? ¿Ese era un castigo? No. Aunque el enemigo estaba ocasionando todo ese daño, pero es interesante que no se escapó de las manos de Dios. Dios autorizó, ¿no? Permitió que eso ocurriera. Y es más, después le dio el doble, ¿no? A Job, de todo lo que tenía. Solo en algo no le dio el doble. ¿En qué? En los hijos e hijas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no los había perdido. Sus hijos estaban, ¿no? En la presencia de Dios. Era un padre que se preocupaba cada día, dice, que ofrecía holocausto por sus hijos. Y les hablaba también, les mandaba mensajes para que ellos supieran comportarse para honrar ¿a quién? A Dios. Entonces, no siempre que pasa algo malo es un castigo, ¿sí? Pero deberíamos meditar. Dios hizo lo uno como lo otro para quienes confiamos en Él. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole.
andando en sus caminos. ¿Qué quiere decir? En lo que hagas, deporte, estudio, trabajo, diversión. ¿Qué caminos deben ser? Los caminos de Dios. ¿Han visto personas que se transforman cuando entran a una cancha? ¿No? A mí me pasaba muy a menudo cuando me ponía detrás del volante. Sí, era como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y en ciudades como esta creo que no es difícil, ¿no? Transformarse. Pero si uno de pronto se para en una estación de servicio y para el otro vehículo más, ¿será que voy a tener la posibilidad de compartir el evangelio con él después de habernos, ¿no?, insultado? No. Difícil. Y qué interesante es cuando el que ha cometido el error, ¿no es cierto?, pasa por ahí, le estamos por decir algo y es nuestro amigo, ¿no? Entonces eso quiere decir que podemos realmente controlarnos, ¿no? Dice versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole en ese doble sentido. Nos va a castigar si como hijos nos portamos mal, pero como Padre amoroso Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿En qué tierra dice? En la buena tierra. Esos son los planes de Dios para nosotros. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Siguiente. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos ha bendecido? Bendecir a Dios. Y bendecirás a Jehová tu Dios. Porque lo que Él tiene preparado para nosotros son cosas que nuestros pensamientos no alcanzan a comprender. Pero Él tiene pensamientos de paz, de bien para nosotros. Finalmente, los últimos versículos. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Ahí realmente hay prosperidad, ¿no? Pero ¿cómo comienza el versículo 11? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Vamos al siguiente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que aunque nosotros no hemos experimentado aquello, pero éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotros? Hacernos bien. Hacernos bien. Y he remarcado esos aspectos donde dice, te sacó, te hizo caminar. Él te sacó agua de la roca, te sustentó, afligiéndote, probándote. ¿Qué quiere decir? Estamos en las manos de Dios. Y a la postre Él quiere hacernos bien. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A veces podemos pensar y decir, lo que he hecho no tiene perdón y merezco, ¿no? Pero gracias a la misericordia de Dios, sus pensamientos son de paz y no de mal. Termino con esto. Dice versículos 17 y 18. Y digas en tu corazón, ya parezco político, nunca acabo, ¿no? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y lo pongo en rojo porque es
un error, así como cuando nos calificaban en la escuela, ¿no? Yo he conseguido, no, es Dios, es Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Bendecir a Dios por el bien que nos ha hecho este año y por el bien que tiene preparado para nosotros para el próximo año. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él es el que nos da el poder. Sin Él, nada somos. Como dice en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos o las ramitas. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espero, hermanos, que en este nuevo año y cuando comparto, como ocurre con cada predicador, el primer afectado soy yo. Que en este año podamos poner nuestra confianza en Dios y que una evidencia de aquello sea que queremos invertir tiempo escuchando su voz y aplicando su palabra a nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios y Padre Santo, te agradezco una vez más porque nos permites estar aquí en este lugar. Gracias porque nos has hecho parte de tu familia, somos tus hijos, tú eres nuestro Padre amoroso y aunque muchas veces nos cuesta entender por qué atravesamos por distintas dificultades o problemas, sabemos que tú nos tienes en tus preciosas manos, que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Gracias Dios porque somos poesía tuya. Gracias Dios porque somos hechura tuya. En Cristo Jesús, preparados para buenas obras. Y esas buenas obras para que otras personas puedan darte la gloria como lo hacemos nosotros. Te bendecimos una vez más, te alabamos porque sabemos que estos años y este año en particular has estado con nosotros. Y queremos encomendar nuestras vidas y familias en este tiempo que tú nos vas a permitir. Que podamos andar en tus caminos, que podamos poner tus mandamientos por obra, comenzando por ese mandamiento importante, creer en el nombre de Jesús y amarnos unos a otros. En tu poder, en tu fuerza, ayúdanos Dios a concretar aquellos planes que aunque pensamos que son nuestros, que sean aprobados por ti. Ponemos nuestras vidas una vez más en tus manos, renovamos nuestro compromiso y te decimos que te amamos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Alabado seas, Dios bendito, en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Que Dios los bendiga.